hermanos, bienvenidos seamos esta tarde preciosa que el Señor nos permite estar nuevamente en su casa de oración. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Este es el día precioso que el Señor nos ha dado, el que el Señor ha hecho. Dice su palabra, nos alegraremos y gozaremos en Él. Y damos la bienvenida a cada uno de ustedes que hicieron ya su tiempo para llegar a la casa de Dios. Y damos la bienvenida a todas las familias también que están conectadas a través de este medio en sus casas. Bendiciones a cada uno de ustedes en sus hogares. Vamos a pedir la dirección al Señor para este servicio de adoración que tenemos para nuestro Dios. Y quisiera que cerremos todos nuestros ojos y demos gracias a Dios por este día. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor Jesús, por este día. Gracias, Padre, por la vida. Gracias, Padre, por el sol, por el haber podido disfrutar este día en casa, Señor Jesús, con nuestras familias. Gracias, Padre, porque pusiste en cada corazón el deseo de acercarse a tu templo en esta hora, con el único propósito, Padre, de alabarte y adorar tu santo y bendito nombre. Señor, tú eres bueno y tú mereces toda la alabanza y toda la honra y todo el honor. Tu palabra dice que es bueno cantar salmos y cantos espirituales a tu nombre, Señor. Y por eso estamos aquí en esta hora, porque queremos alabarte, queremos darte gracias por lo bueno y maravilloso que tú eres en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo, Señor, esté en cada uno de nosotros, que dirija cada cosa que hagamos en esta noche, de principio a fin, las alabanzas, la lectura, el mensaje, Señor, que viene a través del pastor, que tú seas dirigiendo cada palabra, cada cosa que se diga, Señor Jesús, que todo tenga honra y gloria para ti, Señor Jesús. Que podamos nosotros ser esos oidores, Señor, que retengamos tu palabra y que la llevemos a la práctica y permitamos que esa palabra transforme nuestras vidas, nuestra manera de pensar, y que cada día podemos crecer más y más a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que ya están acá. Te pido que bendigas a aquellos que vienen en camino, Señor Jesús. Te ruego por todos los hogares que están conectados en este momento, orando juntamente con nosotros, aunque no estamos físicamente en un mismo lugar, pero estamos en un mismo sentir, Señor Jesús, y con el único propósito de alabar tu nombre en esta hora. En los méritos de tu Hijo Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén y amén. Pueden pararse, hermanos. Vamos a alabar al Señor en esta hora. Vamos a cantar esa preciosa alabanza. ¿Quién me puede dar perdón? Lo único que puede limpiarnos de toda maldad es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar. Precioso es el raudal que limpia todo.
es una bendición estar en su casa, de podernos gozar en las alabanzas. Y ahora nos vamos a gozar en lectura de su palabra. Los voy a invitar al libro de Lucas, en el capítulo 3, del versículo 1 al 20, y yo se los voy a leer y el hermano lo va a proyectar en la pantalla. Amén. Amén. La palabra del Señor nos dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Uturia y de la provincia de Traconite y Lisanias, y tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo entonces: ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondiendo Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Como estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todo ellas, añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Amén. Señor, bendiga su palabra. Amén. Vamos a continuar cantando, hermanos, esta preciosa alabanza que es la promesa que usted y yo tenemos esperanza, ¿verdad? De que un día, puede ser de mañana, como dice el canto, puede ser de noche, vamos a poder ver. Es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche, esta tarde tenemos la comunión unos con otros, y una de las preciosas promesas que tenemos de parte de Dios es que Él nos dijo que Él vendría otra vez por su iglesia, y por eso estamos usted y yo aquí, ¿verdad? Esperando que Él regrese por nosotros. Vamos a cantar este precioso himno. Viene otra vez, viene.
Bendiciones, hermanos. Como es costumbre, cada primer fin de semana del mes tenemos nuestro servicio de Santa Cena y le voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios 11. Les quiero recordar que la Cena del Señor tiene cinco propósitos. El primer propósito es que nosotros recordemos lo que nuestro Señor hizo en la cruz. Él dijo, haced esto en memoria de mí. O sea que nosotros recordamos lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Que Él en la cruz pagó el precio del pecado, de nuestro pecado. Entonces, cuando participamos de la Cena del Señor, hacemos una vista hacia el pasado, vemos lo que Dios hizo por nosotros. Pero también es una mirada al futuro, porque Él dijo, no lo haré hasta que venga el reino de Dios. O sea que la próxima vez que el Señor participe de la Cena del Señor, va a ser con nosotros. La próxima vez va a ser sentados en la mesa y Él va a ser el que la va a darnos la Cena del Señor. Esa es la promesa que tenemos de Él, de que Él viene pronto y nosotros somos el pueblo de Dios que espera su regreso. Pero también nos da una oportunidad también para ponernos a cuenta con el Señor. El propósito es de que apartamos un tiempo para pedirle al Señor perdón si en algo le hemos ofendido. Y el fin de este perdón no es para salvarnos, porque nosotros ya somos salvos, sino que es para restaurarnos. Si en algo hemos roto nuestra relación con Dios, es para pedirle al Señor restaurar nuestra relación con Él. Y lo único que se necesita es un corazón arrepentido genuinamente. También la Cena del Señor nos recuerda que somos la familia de Dios, que somos el pueblo de Dios, porque es algo que hacemos como iglesia. Usted no lo puede hacer solo en su casa. Jesucristo dijo, cuando nos reunamos, se lo hacemos cuando venimos y venimos como iglesia. Cuando nos unimos juntos como iglesia, es que recordamos juntos lo que el Señor hizo en la cruz y su pronto regreso por nosotros. Y el último lo dice también aquí Pablo, que nosotros anunciamos la muerte del Señor. Entonces tenemos los 5 propósitos. Y ahora le pido por favor que en sus Biblias, vamos a tener abiertos ahí Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Le voy a pedir por favor a los ancianos que pasen, vamos a repartir la Cena del Señor. Su palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Amén. Cuán profundo es el amor de Dios. Profundo es tu amor.
Hermanos, esta copita tiene una para sacar el pan, ¿no? Y después hay que you have to peel la segunda parte para el vino, para que tiene la primera capita para sacar el vino, el pan, y la otra capita para sacar el vino. Bien, leemos en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 en adelante, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haberse dado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos. Oremos. Padre, gracias porque nos escogiste a nosotros para anunciar tu muerte. Porque nos escogiste a nosotros, Señor, para un día sentarnos contigo y disfrutar estos elementos, Padre. Gracias porque nos escogiste a nosotros para poder adorarte y para poder bendecir tu nombre por toda la eternidad. Por todo eso te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que vengas pronto. Tu iglesia te espera. En el nombre de Jesús. Amén. Le pido a los chicos, por favor, que pasen a sus clases, y le pido a todos los hermanos que por favor busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Lucas, capítulo 3. Lucas capítulo 3. Esta porción la vamos recién a leer con las hermanas y vamos a estar estudiando esta porción por las próximas semanas. Si usted me acompaña, por favor, el versículo 1 y el versículo 2, dice: en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Ituneras y de la provincia de Tracónite, y Licinias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Cuando nosotros leemos estos dos primeros versículos, realmente podríamos llegar a pensar: ¿y qué? O sea, prácticamente, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tan importante puede ser esto? Pero déjenme decirle que estos dos versículos tienen una gran importancia, más importancia de la que nosotros podemos entender. Lucas, como todo buen historiador, en estos dos versículos nos está diciendo el lugar y el año del comienzo del ministerio de Juan el Bautista. Aquí Lucas está poniendo específicamente en un tiempo y en un lugar a Juan el Bautista. Dice que Juan estaba en el desierto, y nos dice también más adelante, nos da detalles de que fue en el desierto contiguo al Jordán. O sea que sabemos dónde es que estaba Lucas, y también sabemos precisamente cuándo fue el año que Juan el Bautista comenzó su ministerio. Juan el Bautista comenzó su ministerio hace 1994 años, en el año 26. Él tenía como 30 años, más o menos la misma edad de Jesucristo, como 30 años. Y lo sabemos porque tenemos, cuando usted ve en el primer versículo, dice en el año 15º del imperio de Tiberio César. Entonces, sabemos cuándo es que comenzó. Ahora, como le digo, aparentemente pues no tiene una gran importancia, pero sí la tiene.
Y déjenme darle por lo menos 2 razones por qué esto es importante. En primer lugar, nos permite tener una ventana a cómo era la situación social, política y religiosa de este tiempo. Nosotros podemos más o menos entender cómo era la situación espiritual del pueblo de Israel cuando Dios le habló a Juan el Bautista después de 435 años de silencio. Dios no había hablado al pueblo de Israel, no había enviado ningún profeta por 435 años. Y ahora es enviado Juan el Bautista para preparar el camino de Dios. Entonces aquí vemos, nos permite que nosotros veamos una pequeña ventana y entender cómo era la situación espiritual de Israel, a quienes le predicó, y vamos a verlo según vamos estudiando. Pero otra cosa que es bien importante es que hay una profecía en el libro de Daniel, la profecía de las 70 semanas. En esta profecía de Daniel es bien específico acerca de cuándo iba a ser el año en que Jesucristo iba a entrar a Jerusalén. O sea, la profecía de las 70 semanas trata con años y nos da las fechas exactamente. Por eso es que es bien importante saber cuándo fue que nuestro Señor Jesucristo entró en el Domingo de Ramos en la entrada triunfal. ¿Qué año fue el año en que nuestro Señor Jesucristo murió? Y nosotros lo podemos saber basados en estas profecías y basado en la información que tenemos aquí, que es información histórica. Aquí nos está dando Lucas un hecho histórico comprobable. Usted puede comprobar que estos hechos realmente pasaron. Entonces es importante, por eso, más adelante, en los próximos estudios, vamos a tener tiempo para tratar con esa profecía de las 70 semanas de Daniel, porque viene el tema. Pero también en esta porción de la Escritura, desde el versículo 1 hasta el versículo 20, también Lucas menciona el cumplimiento de una segunda profecía. Aquí Lucas está mencionando también que Isaías, en Isaías 40, versículos 3 y 4, había una promesa de que vendría alguien a preparar el camino de Dios, y venía alguien a preparar el camino del Mesías. Iba a venir un profeta con el espíritu de Elías, que iba a predicar en el desierto. Por eso es que es importante estos detalles, porque Lucas nos está explicando que aquí estamos viendo el cumplimiento de las profecías bíblicas. Está comprobando Jesucristo es el Mesías que cumplía con todas las profecías del Antiguo Testamento. Entonces es bien importante aquí, como les decía hace un momento, Lucas nos está dando una pequeña ventana para entender la condición espiritual, social y bien política en el tiempo en que Juan el Bautista comenzó el ministerio. Por tanto, ahora vamos a detenernos un poquito aquí, hermanos, y le voy a pedir, lo que quiero hacer esta tarde es demostrar a usted cuál era la situación política o la situación que Israel estaba pasando, cuál era la condición espiritual de Israel, para poder entender la importancia que tuvo Juan y para poder entender la importancia de su mensaje. Es importante que nosotros nos vayamos y tratemos de ponernos históricamente en qué es lo que estaba pasando. Nosotros vemos aquí en este pasaje de que el gobierno romano era el que estaba Israel estaba bajo el imperio romano, y esto es bien importante. Entonces le pido, para que tratemos de entender, le quiero pedir que por favor me acompañe al Antiguo Testamento, a Segunda de Reyes, capítulos 17, y me espera ahí, Segunda de Reyes 17, acompañe. Vamos a tratar de entender, quiero que usted comprenda y nos ubiquemos en Palestina en el siglo en el año 26, y tratemos de entender lo que estaba pasando. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento y leemos la historia de Israel, especialmente cuando leemos el libro de Crónicas y el libro de Reyes, nos damos cuenta que Israel tuvo muchos problemas con la idolatría. Israel tuvo muchos problemas en su historia con serle fiel a Dios. Dios constantemente le estuvo reclamando que no le eran fiel. Israel constantemente se desviaba y buscaba en los dioses de las naciones que le rodeaban, constantemente. Y Dios constantemente le enviaba profetas. Le enviaba profetas que les llamaran la atención, profetas que les mostraran el camino. Dios se manifestaba a estos profetas y les decía que volvieran a Él. Y constantemente Dios por siglos estuvo lidiando con el pueblo de Israel.
Pero en el 722 Dios mandó un castigo a Israel. Les recuerdo de que la nación de Israel quedó dividida. Después de Salomón, después del hijo de Salomón, hubo una guerra civil y 10 tribus del norte se convirtieron en Israel y 2 tribus del sur se quedaron como Judea. Pues las 10 tribus del norte fueron dos naciones independientes. Pero en el 720 el rey de Asiria descendió sobre Israel y destruyó a Israel. Lo destruyó completamente. Y agarró a la gente y la regó por todo el imperio y trajo gente de otras naciones a Israel. Israel quedó destruido. Y en este pasaje que ustedes tienen en sus manos ahorita, en el libro de Reyes, capítulo 2 de Reyes 17, ahí nos narra precisamente lo que pasó. 2 de Reyes 17, le voy a leer desde el versículo 6. Y para que usted entienda lo que le pasó a Israel en este momento y la razón por qué Dios lo hizo. Dice, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de Acera. Acera era una diosa. En todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y sirvieron a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones, a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Hasta ahí. Aquí está. Este fue el juicio que Dios le mandó al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, desde ese momento, no solamente quedó destruido, pero también desde ese momento dejaron de existir como nación. No volvieron a existir como nación Israel. Ahora, la tribu del sur, que era la tribu de Judá, esa fue destruida 136 años después por el reino babilonio. 136 años después, Dios esperó y tuvo paciencia, pero también ellos le volvieron a fallar a Dios
con el mismo problema, el problema de la idolatría, el problema de seguir a otros dioses, y cayeron 136 años después. La diferencia es que Dios a Judá le dio solo un castigo de 70 años. Lo tenemos en el libro de Jeremías y en el libro de Daniel. Dios había dicho por medio del profeta Jeremías que el exilio de los judíos iba a ser solamente por 70 años. Ellos se exiliaron, fueron llevados a Babilonia y durante 70 años estuvieron en Babilonia exiliados. Pero después de 70 años salió un edicto de parte del rey, que era ya un rey persa, para que ellos pudieran volver y reconstruir Jerusalén. Y así es como los judíos salen y vuelven a Jerusalén a reconstruirlo. Y eso es lo que está en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras. Si usted ve en sus Biblias, el libro de Esdras y el libro de Nehemías tratan precisamente con ese evento, cuando los judíos salen y van para reconstruir Jerusalén. Dios levantó a Nehemías y a Jeremías y a Esdras para que fueran los líderes que reconstruyeran de nuevo la ciudad de Jerusalén. Pero también ahí en ese periodo Dios les estuvo mandando profetas. Si usted mira también en el Antiguo Testamento, si usted se va al Antiguo Testamento y mira los tres últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, esos tres últimos profetas fueron los que estuvieron profetizando en ese periodo, cuando Israel volvió, cuando estaban reconstruyendo. Dios mandó a esos profetas por los momentos en que el pueblo se estaba desviando, los momentos en que el pueblo estaba fallando. Dios le manda a estos profetas para volverlos a exhortar y hacerlos caminar a sus caminos. Pero Israel, aunque Jerusalén volvió a reconstruirse y los judíos volvieron de nuevo a Judea, nunca más volvió a existir como nación. Israel desapareció como nación. Israel vino a ser una provincia de cualquiera que fuera el reino que en ese momento estaba gobernando. Cuando los medo-persas gobernaron, Judá era una provincia de los medo-persas. De ahí vinieron los romanos, y cuando los romanos tomaron el control y fue el imperio romano, Judá fue simplemente una provincia de Roma. Así es lo que vemos aquí ahora. Si volvemos ahora donde Lucas. Cuando volvemos ahora a Lucas 3, ahí vemos que Lucas nos está dando entonces precisamente los gobernantes romanos que estaban gobernando en Judea. Y dice, por ejemplo, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato. Entonces, ¿ahora qué pasa? Israel dejó de existir como nación y Dios dejó de mandarles profetas. Por 435 años no vieron profeta, no vino palabra de Dios. Ellos tenían la ley, tenían lo que nosotros conocemos ahora como el Antiguo Testamento. Esa era su palabra, y ellos empezaron, y ahí fue donde surgieron las sinagogas, donde ellos se congregaban y estudiaban la Escritura, y tenían maestros que les enseñaban la Escritura. Pero Dios no volvió a mandar profeta. Dios no volvió a mandar profeta, y Israel dejó de existir como nación por 2500 años. Hasta el 10 de mayo de 1948, hace unos años atrás, es que Israel volvió a surgir como nación, cuando las Naciones Unidas lo votan para que sea un país independiente, miembro de las Naciones Unidas. Por 2500 años Israel dejó de existir. Y ahora bien, venimos ahora vamos a Lucas 3. Aquí en Lucas 3, ahora, ¿cuándo es que Dios le dice a Juan que comience su ministerio? Dios le dice que comience a Juan su ministerio después de 435 años, donde Israel no había tenido ya más profetas. Pero ahora bien, Israel había estado rodeado y gobernado por naciones paganas. Todos conocemos, y podemos usted ir a los libros de historia y darse cuenta de la clase de paganismo que existía en Roma. Los romanos estaban ahí, los romanos eran paganos, pero interesante que Israel no volvió jamás a caer en el problema de la idolatría. Israel aprendió la lección. Nunca más volvieron a tener problemas de idolatría. Es más, un judío prefería morir antes de adorar una imagen. Nunca más volvieron a tener problemas de idolatría, pero sí llegaron a tener un problema de corrupción. Los líderes religiosos de ese tiempo, especialmente estos que mencionamos aquí, Anás y Caifás, eran personas completamente corruptas, y lo que tenían era una mafia. Nosotros podemos llegar a pensar, los sacerdotes eran mafiosos. Ya les voy a explicar por qué. Pero y esa era la condición espiritual de Israel.
el pobre era oprimido grandemente. Los grandes enemigos del pueblo eran los mentados publicanos. Y usted ve a leer en la escritura constantemente hablando de los publicanos. Los publicanos lo que eran colectores de impuestos. Ellos tenían el respaldo de Roma. Roma los apoyaba. Entonces ellos con la autoridad de Roma cobraban impuestos, pero cobraban más. Y ellos robaban y extorsionaban constantemente al pueblo. Por eso es que los publicanos eran detestados, eran odiados. El pueblo realmente, el pobre era oprimido. Y otra cosa, eran muy pocos los que estaban realmente esperando la venida del Señor. Y ahí, en medio de ese mundo, Dios manda a Juan el Bautista a que vuelva los corazones del mundo, de las personas, a Dios. En medio de un mundo que no quería saber nada de Dios. En medio de un mundo que eran religiosos, pero no eran piadosos. En medio de ese mundo, envía Dios a Juan el Bautista a preparar el corazón para la venida del Mesías. Un mundo que se estaba apartando, que una vez más tenían una religión, pero estaban bien lejos de tener una relación, especialmente los líderes. Usted se recuerda cómo Jesucristo les habló de duro a los líderes. Es más, acompáñenme ahora aquí en el capítulo 3 y veamos lo que el mismo Juan les decía. En el capítulo 3, en el versículo 7 al 9, ahí está el mensaje de Juan y decía, y diciendo a la multitud. Ahora aquí Lucas dice diciendo a la multitud porque les estaba predicando a la multitud, pero pasados al libro de Marcos y de Mateo, sabemos que se estaba dirigiendo a los líderes religiosos. Sabemos, usted puede leerlo en el libro de Mateo, se estaba dirigiendo a ellos. Y mire lo que les dice, y diciendo a la multitud, que salía él para ser bautizados por él, oh generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Como quien dice, ustedes, generación de víboras. ¿Quién nos dijo que ustedes no van a pasar nada? ¿Quién les dijo que ustedes no iban a tener ningún problema? Y mira el siguiente versículo. Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Saben qué es lo que estaba diciéndoles? Lo que les estaba diciendo a esos líderes, a esas personas que tenían una religión, esos que se creían religiosos de nombre, les estaba diciendo, no te sirve de nada. Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. No te sirve de nada a esos que tenían el nombre. Yo soy Bautista del sur. No te sirve de nada. Les estaba diciendo, da frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que Juan les estaba diciendo. Ese es el mensaje de Juan a los mismos religiosos. Y déjeme explicarle algo que es bien importante también que entendamos. Había un rito judío para una persona que se quería convertir al judaísmo, que era que lo limpiaban con agua. ¿Y saben lo que Juan estaba haciendo cuando los bautizaba? Juan lo que les estaba diciendo que ellos eran igual que un gentil. Juan les estaba diciendo a esos religiosos que se ponían los trajes y que tenían todos los títulos, Juan les estaba diciendo, hasta que tú no aceptes que eres igual que un gentil, hasta que tú no aceptes que tú no eres igual que un pagano. Eso es lo que les estaba diciendo Juan. Hasta que tú no reconozcas realmente tu necesidad espiritual. Y ese es el mensaje de él. Les estaba exhortando para que ellos realmente se convirtieran. Es más, Juan también exhortó a los políticos, porque si no, aquí tenemos una pequeña ventanita para entender la situación política que estaba viviendo en ese momento Israel. Nos dice que el Poncio Pilato era el gobernador de Judea, y Poncio Pilato era un hombre cruel, un hombre que era conocido por matar sin necesidad de que pasara por ningún juicio. Era un hombre que no tenía ningún problema con matar, era un tirano. Y no solamente ese, también tenemos a Herodes. Herodes fue el que mandó a apresar y a decapitar a Juan el Bautista. Y miren el final del pasaje que estamos leyendo, el versículo 19. Dice, Herodes el tetrarca, siendo
reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. O sea, se había metido con la mujer de su hermano. Y de todas las maldades que Herodes había hecho. Era conocido este hombre por ser un hombre también un corrupto, muy inmoral. El padre de Herodes, porque si usted ve, vuelve a la parte de arriba, los nombres, da 5 nombres de políticos. El primer nombre que da es Tiberio César, ese era el emperador romano en ese tiempo. El segundo que da es Poncio Pilato. Poncio Pilato era el gobernador de Judea. Pero los 3 siguientes nombres que da eran 3 hermanos de Herodes. El padre de ellos es el que mandó a matar a todos los niños de Belén. ¿Se puede imaginar qué clase de líderes políticos eran estos? Mandó a matar a todos los niños de Belén porque quería matar menores de 2 años. Todos los niños varones menores de 2 años de Belén los mandó a matar porque quería deshacerse del Mesías, el padre de esto. Los políticos eran verdaderamente corrompidos. El pueblo estaba siendo oprimido. Incluso si usted viene también más adelantito, en el capítulo, siempre en el capítulo 3, en el versículo 13 y 14, dice, y él les dijo, el 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os es ordenado. Dice, estaban siendo oprimidos. La situación de Israel era bien difícil. Y Juan llegó para predicar. Y Juan fue apresado por predicar la verdad. Es más, los líderes religiosos, nosotros sabemos muy bien lo que Jesucristo les dijo a los líderes religiosos. En el versículo 2, si usted ve, Lucas menciona a 2 sumos sacerdotes. Y aquí no hay ningún error, no es ninguna casualidad o un error de Lucas al mencionar 2 sumos sacerdotes. Porque solamente había un sumo sacerdote, nunca habían 2. La ley estipulaba que hubiera un solo sacerdote, como que dijéramos ahora que tenemos 2 presidentes en el mismo país, sería ilógico, ¿no? Pero aquí Lucas menciona a 2 sacerdotes, y la razón por qué menciona a 2 sacerdotes, porque el que era verdaderamente sacerdote era Caifás. Él fue puesto en el año 7 antes de la era cristiana. Caifás era el que era sacerdote en el tiempo que Jesucristo, incluso el ministerio de Jesucristo, Caifás era el sacerdote. Pero Anás, su suegro, era el que tenía la influencia, era el que tenía el poder. Y era algo que ellos manejaban como una mafia. Porque el templo, el sumo sacerdote y los sacerdotes, los que estaban dirigiendo, se aprovechaban de todos los beneficios económicos que el templo les daba. Pero el templo no fue diseñado para que les diera beneficios económicos. Ellos lo habían hecho así. Ellos habían metido a los mercaderes adentro para cobrar impuestos. Ellos cobraban y aceptaban, por ejemplo, cuando las personas venían de diferentes partes del mundo para la Pascua, ellos no podían traer, si venían de larga distancia, no podían traer a los animales del sacrificio. Y no solamente eso, el animal tenía que ser aprobado por los sacerdotes. Entonces ellos permitían que personas vendieran y ellos aprobaban esa venta y con eso ellos estaban enriqueciendo. Para ellos el templo era un negocio y lo manejaban como se maneja una mafia actualmente. Eran personas corruptas, por personas que estaban dispuestos a dar cohecho, como hicieron con Judas, estaban dispuestos a matar a cualquiera que se intervenía en las finanzas de ellos. Estaban dispuestos a negociar con la palabra de Dios y con el templo del Señor. Por eso que el Señor les dijo, y cuando limpió el templo, les dijo que habían hecho de la casa de Dios cueva de rateros, cueva de ladrones. Y por eso es que odiaron a Jesucristo. No eran ningunos sacerdotes piadosos, eran mafiosos que se estaban aprovechando del templo, como los miles que tenemos ahora, como un montón que salen en la televisión diciéndole a la gente que manden dinero para que ellos puedan tener 2 o 3 jets, de esos que le están extorsionando a la gente pidiéndole dinero y que mande, y que Dios le va a dar el doble. Sus sueños nunca se van a cumplir si usted no manda esos $1000. Igual, eso es un acto de inmoralidad. Y cuando usted lo ve en la televisión, sepa que esos no son hijos de Dios, esos son hijos del diablo. Todo aquel que esté pidiendo dinero para vivir en lujos,
a cuesta de las ofrendas que son de Dios, eso no es de Dios, imposible. Cualquiera de esos que andan pidiendo, que tienen millones y millones y andan con carros de $500,000, esos son farsantes, esos son Anás y Caifás. Son los Caifás de nuestro tiempo, y eso es algo inmoral. Y no se preocupe que tienen allá una sala, van a ser compañeros de cuarto con esto. Allá tienen un lugar muy especial, porque eso es inmoral. Es inmoral estarle pidiendo dinero al pueblo de Dios para yo engordarme y tener cuentas de banco millonarias. Eso no puede ser de Dios. Me pregunto qué clase de carro manejaría Jesucristo ahora. Me pregunto si Él haría eso y si eso es de Dios. Y por eso es que Dios les dijo, y Dios les dijo a los líderes religiosos: víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, hijos del diablo, porque eso es lo que eran. Y por eso no debemos de extrañar nosotros o admirarnos a por qué no creyeron en Jesucristo. ¿Y por qué no creyeron en Jesucristo? Porque eran unos hipócritas, porque eran unos farsantes, porque eran hijos del diablo, por eso no creyeron en Jesucristo. Pero en medio de ese mundo es que le tocó venir a Juan el Bautista a preparar el camino del Señor. Pero déjenme decirle que ese mundo es bien parecido al que tenemos ahora. Es bien parecido al que estamos ahora. Porque ahora también, en este tiempo, lo que cuenta es el dólar. El dólar es el Dios de muchos. Ahora, en este tiempo, es cuando más, hermano, la política es lo más corrupto que hay. En este tiempo usaban túnicas, ahora usan sacos y corbatas. Pero son los más corruptos. Y ahora tenemos que votar no por quién es el mejor, ahora tenemos que ir a las urnas a ver quién es el peor. ¿Quién es el más vulgar? ¿Quién es el más...? En eso nos tenemos que basar. La política es algo asqueroso. Hay un montón de líderes, igual que Anás y Caifás ahora. Y lo triste es también que el pueblo de Dios puede también cometer ese error. Mire, quiero que veamos el mensaje de Juan, y acompáñenme el versículo 11. Desde el 10, en el capítulo 3. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? La gente, cuando oyó el mensaje de Juan tuvo que haber sido un profeta increíble, hermano. No solamente Jesucristo dijo que era el mejor profeta que ha existido, pero tuvo que haber sido algo impresionante, porque no solamente podemos ver la magnitud del ministerio que Dios le dio, transformar el coro, llamar al pueblo, un pueblo que estaba completamente corrompido, traerlo al Señor y preparar el camino del Señor. Era un ministerio increíble, pero tuvo que haber sido tan buen profeta que la gente pensaba que tal vez él era el Mesías. La gente llegó a pensar que quizás él era el Mesías, por tan efectivo y tan poderoso que fue su ministerio. Y le preguntaban a él: ¿qué haremos? Y esto, mire, me llamó la atención lo que dijo. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Hermano, fíjese que me llamó la atención que no dijo: el que tenga 10 túnicas, regale una. El que tenga 12, da una. Cuando tú estás en tu closet, que ya no te cabe la ropa, ya no sabes qué hacer, saca alguna y regálala para poder tener más espacio. No dijo que diéramos lo que nos sobra. El cristiano, y lo que le estaba diciendo Juan al pueblo, a los religiosos, les estaba diciendo: de nada te sirve que tengas ese título de ser bautista del sur si no tienes frutos de arrepentimiento. Si no vas a vivir como un religioso, por favor, no tengas ese título. Les estaba llamando la atención, y aquí les está diciendo: ten mucho cuidado con dejar de ser misericordioso y compasivo con los que necesitan. Interesante que no le digo si te sobra, porque vivimos en un mundo donde estamos acostumbrados a pensar que lo que nos sobra tenemos que dar. Pero aquí Juan está diciendo: si tienes 2, da una. Si tú tienes que comer, dale al que no tiene. Ayuda al que necesita. Y no solamente después, cuando le dice al versículo 12, viendo también unos
Vinieron también unos publicanos, lo que leíamos hace un momento, para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que se os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentados con vuestro salario. ¿Sabe qué les estaba diciendo Juan? Juan les estaba diciendo, vive honestamente. Vive honestamente. Sé misericordioso. Si vas a ser religioso, demuestra tu religión con frutos dignos de arrepentimiento. Compórtate como tal. Y les está diciendo también, tienes que ser misericordioso y tienes que ser honrado. Y la honradez tiene que ser no cuando me ven, la honradez tiene que ser cuando Dios me ve, que es todo el tiempo. Y le dice, y le estaba diciendo, ¿qué tenemos que hacer? Sean honrados, sean honrados. Y eso es el mensaje de Juan, y vemos por qué era importante. Yo creo que ahora es muy importante. Ahora es muy importante porque la iglesia evangélica estamos cayendo en muchos errores. La iglesia evangélica estamos cayendo en el error también de pensar de que la economía es más importante que la justicia. Nosotros también estamos cometiendo ahora el error de dejar de ser misericordiosos. Y me llama la atención, y esto no es no tiene nada que ver con política, lo que voy a decir, no quiero que se vaya a malinterpretar, pero me llama la atención cómo es que ahora hay muchos cristianos, figuras públicas, figuras que son conocidas como cristianos, que están diciendo que nosotros los cristianos nos tenemos que armar hasta los dientes. Yo me pregunto, si Cristo estuviera aquí, si tuviera una AK-45 en su casa, o 2 o 3, me pregunto que si estuviera aquí el apóstol Pablo, viajaría con una metralleta en su carro por cualquier cosa. Me pregunto si se tomaría Pablo una foto con una UCI en la mano y con una 45 aquí, con la Biblia en la otra, en Facebook. Le estoy diciendo esto por una cosa, porque los cristianos cada día nos estamos apartando más de lo que significa ser cristiano. Y lo que significa ser cristiano, de acuerdo a Juan el Bautista, es tener frutos dignos de arrepentimiento, es ser misericordioso y vivir una vida honesta. Eso es lo que Juan el Bautista dice. Y yo creo que nos enseña bastante. Vamos a orar. Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús que perdones, Señor, mis faltas, perdona si en algo yo me he equivocado. Perdóname, Señor, si yo he quedado corto. Pero yo te pido, Padre, que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, tu palabra haga la obra a la cual tú la has enviado. Te pido, Señor, que de alguna forma salgamos de aquí transformados nuestra mente y nuestro corazón por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, los anuncios brevemente es que les recuerdo que los días martes estamos estudiando la Biblia, cambiamos de jueves a martes. Los días martes estamos estudiando el libro de Hechos y estamos en Hechos 11. Y hay 3 formas en que usted puede compartir con nosotros el estudio. Puede venir aquí, que tenemos espacio suficiente, venimos, a veces solo estamos 2 o 3. Pero también se puede conectar por medio de Facebook. En Facebook hay un grupo de hermanos que se conectan. Puede conectarse por Facebook a las 7. Usted abre la página de Facebook de la iglesia y ahí estamos. O también nos puede enviar un correo electrónico y le enviamos una aplicación para que se pueda conectar con su computadora. Tenemos como 5 o 6 hermanos a veces que se conectan también. Entonces, cualquiera de esos 3 medios, usted puede participar con nosotros el día martes del estudio. También le recuerdo que no estamos recogiendo ofrenda ni diezmos, pero si usted quiere continuar dando sus diezmos, lo puede hacer por medio de una aplicación. Si tiene preguntas, hable con el hermano José, él le puede dar todas las indicaciones. Y también a la salida hay una cajita donde usted puede poner sus ofrendas en la salida. Bien, esos son todos los anuncios, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para despedirnos. Padre, gracias te damos porque nos has permitido venir aquí a tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado un día lindo, Padre Santo, y porque escogimos estar aquí
habiendo docenas de lugares donde podíamos estar, Señor, escogimos estar aquí. Bendice también a nuestros hermanos que no pueden estar aquí con nosotros, pero que nos están viendo, Señor, por Facebook. Te pido una bendición para ellos. Te pido que bendigas a cada uno de ellos. Te pido que nos protejas a tu pueblo, Padre, y nos guardes de todo mal. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, quedamos despedidos.